¿Pueden ver la diapositiva? La voy a abrir mejor con... En un segundo. Por ahí va. Sí. Sí. Ah, qué lástima. Mm. Bueno, qué lástima. A mí me pasó lo mismo con la clase pasada. Así que ahí ya tenemos perdidas 2 clases. Pero bueno, espero que no pase con la de hoy. Bueno. Vamos a seguir con compuerta y vamos a empezar con el diseño de circuitos combinacionales. Pero todavía vamos a estar hablando más que nada y recién la semana que viene vamos a empezar a hacer un poco más de... no sé si la semana que viene, pero entre la semana que viene y la próxima, sí, ya vamos a empezar a hacer un poco más de práctica porque todavía necesitamos incorporar algunas herramientas del álgebra de Boole. Bien, antes de pasar al diseño de circuitos combinacionales, esto es, bueno, es bastante curioso, bastante importante. ¿Alguien conoce la ley de Moore? ¿Han escuchado? ¿Han hablado? ¿La han visto? Bien, la ley de Moore, bueno, la enunció Gordon Moore. Nació en 1929, como dice, es uno de los cofundadores de Intel. ¿Está bien? Y básicamente lo que predijo o lo que notó Moore, y digamos, finalmente fue una predicción bastante acertada, es que la cantidad de transistores en un circuito integrado se duplica todos los años. ¿Qué quiere decir esto? Si se duplica todos los años, esto tiene un crecimiento exponencial eh, digamos, en base 2, iba a decir, pero bueno, no viene al caso. Pero básicamente lo que está diciendo es que la cantidad de transistores en un circuito integrado se duplica con el tiempo, en particular, digamos, cada año. Y esto lo predijo en 1965 y desde el 75 que la cantidad se viene duplicando cada 2 años. Digamos esto, ahora les pregunto, digamos, primero, ¿se entiende lo que dijo Moore? Bien, ahora la pregunta, digamos, más importante es, ¿qué relevancia tiene esto que dijo Moore? O digamos, ¿por qué sigue siendo tan importante hoy en día esto que Moore enunció o dijo o notó hace varias décadas, casi 6 décadas? A ver, los demás qué opinan.
Sí, viene por ese lado, digamos, la relevancia que tiene esta ley enunciada por Moore. Es básicamente lo que el Moore notó es que la capacidad de cómputo, básicamente la capacidad de cómputo, iba a crecer o a explotar, a crecer, mejor dicho, de manera exponencial con el tiempo. No solo la capacidad de cómputo, sino que la densidad de energía, o mejor dicho, la energía que consumen los transistores, es cada vez menor, lo que permite, digamos, la tecnología al mismo tiempo permite fabricar transistores cada vez más chicos, de manera tal de que en una misma área de silicio se pueden poner todos los años o cada cierto tiempo, se pueden duplicar la cantidad de transistores, aumentando la capacidad de cómputo sin incrementar de manera significativa el consumo de los circuitos integrados. Básicamente eso es lo que notó Moore hace casi 6 décadas atrás. Y esto hasta el día de hoy se viene cumpliendo. Cada vez es un poco más difícil porque imagínense, llega un punto en que la tecnología no permite achicar, digamos, de manera indefinida los transistores. Entonces obviamente esto va a encontrar un límite, pero hasta el día de hoy se viene cumpliendo de manera de la misma manera, digamos, se viene duplicando cada 2 años, poquito más, poquito menos a veces, pero la cantidad de transistores se viene duplicando cada cierto tiempo. Es decir, que la capacidad de cómputo todavía se puede, si bien ya se está alcanzando el límite inferior del tamaño de los transistores, todavía se viene más o menos cumpliendo la ley de Moore. Bueno, esta limitación en no poder seguir acortando o achicando, mejor dicho, el tamaño de los transistores, ha hecho que aparezcan, por ejemplo, ahora ya son bien comunes, ¿no? Pero hace varios años cuando empiezan a aparecer los procesadores, por ejemplo, multinúcleos, o tecnologías, digamos, de paralelismo, al no poder, digamos, o al ser cada vez más difícil poder duplicar la capacidad de cómputo mediante el incremento de cantidad de transistores. Entonces, al no poder seguir, o mejor dicho, que sea cada vez más difícil achicar los transistores de manera tal de aumentar la cantidad, de aumentar la capacidad de cómputo, lo que se ha empezado a hacer hace varios años es duplicar o poner por repetidos o por paralelos, por ejemplo, varios núcleos en un mismo procesador. ¿Se ve? ¿Se entiende? ¿Cuál es el problema? Digamos, ¿cuál es la limitación principal? ¿O por qué se han empezado a poner procesadores o núcleos en paralelo? Una de las razones es la que les comentaba recién, pero eso tiene aparejado el problema de la frecuencia. Fíjense que hace varios años atrás ha empezado a ver como un límite en la frecuencia en los núcleos o en los procesadores debido a la tecnología con la que podemos fabricar transistores hoy en día. Esa es otra de las razones de por qué hoy en día tenemos procesadores multinúcleos, porque no podemos seguir aumentando la frecuencia como se venía haciendo antes. Entonces, como no podemos seguir aumentando la frecuencia de conmutación de los transistores, lo que se ha empezado a hacer es poner núcleos en paralelo, que no trabajan tan rápido, o mejor dicho, la frecuencia año tras año o cada 2 años no ha incrementado la frecuencia o de manera significativa esos núcleos, pero para alguna manera tratar de aumentar la capacidad de cómputo, lo que se hacen es se ponen núcleos en paralelo. Y de esa manera se mitiga, digamos, la imposibilidad de continuar reduciendo el tamaño de los transistores. Pero, sí.
No, en general cuando se especifica, digamos, la operación de trabajo de un microcontrolador, si hablamos de un microcontrolador o de un microprocesador, está haciendo referencia a cuántas instrucciones es capaz de ejecutar en una unidad de tiempo. Sí, pero digamos, uno ya no piensa a ese nivel, se abstrae, nos abstraemos y no pensamos a nivel de transistor. Si no, digamos, pensamos, los transistores son unidades básicas que se utilizaron para construir circuitos básicos que después terminan, digamos, formando bloques funcionales y que eso en el conjunto, en el todo, terminan formando los periféricos, el núcleo, etcétera, etcétera. Pero digamos, los transistores están en una capa muy baja de lo que es un microcontrolador o un microprocesador. Como habíamos visto en la clase pasada, digamos, los transistores habíamos dicho que por ejemplo, acá cómo construir una compuerta NOR de 3 entradas. Uno tiene, digamos, este esquema no es el circuito electrónico preciso de una compuerta NOR de 3 entradas. Es como para tener una idea, digamos, qué es lo que hay dentro de una compuerta NOR de 3 entradas. Digamos, esto es más que nada informativo, es informativo para saber, digamos, o para tener presente que una compuerta, ya sea el tipo que sea, digamos, no es un elemento básico nativo, sino que está compuesto a partir de otros componentes, principalmente transistores. Porque más adelante, cuando analicemos las compuertas en el dominio temporal, digamos, de alguna manera la respuesta en frecuencia de las compuertas, tener presente esto nos va a ayudar a entender de por qué hay problemas, digamos, que aparecen cuando uno trata de exigir después en frecuencia a los circuitos lógicos. Pero esto solo es informativo, digamos, como les había anticipado, nosotros no nos vamos a meter en la lógica, en la física de los transistores, en la conmutación, digamos, en el desplazamiento de cargas, etcétera, etcétera. Esto es más bien informativo. ¿Está bien? Y básicamente los transistores nos vamos a olvidar. Digamos, hay que tener presente que las compuertas se construyen a partir de transistores. Pero entonces, la respuesta es no es la frecuencia de conmutación de los transistores. Normalmente eso se especifica cuando se habla de procesadores o microcontroladores, es la cantidad de instrucciones que puede ejecutar en unidad de tiempo. Bueno, pero está bien, relacionándolo con la ley de Moore, digamos, con tecnología con una tecnología que nos permita miniaturizar los transistores de manera tal de aumentar la densidad de transistores, en teoría nos permite tener mayor capacidad de cómputo y digamos, lo que nos haría poder aumentar ese número de instrucciones que podemos ejecutar. ¿Me explico? Además, de nuevo, no nos vamos a meter en la física, pero cuando más chico es el transistor, ¿está bien? Y eso, cuando más chico, cuando más eficiente desde el punto de vista de consumo de energía, son menos cargas desplazándose de un lado hacia otro. Eso implica que el transistor puede conmutar más rápido. Si puede conmutar más rápido quiere decir mayor frecuencia. Entonces, no es tan directa la relación, pero poder disminuir el tamaño de los transistores, lo que nos permite aumentar la cantidad de transistores que podemos poner en un circuito integrado, tiene un beneficio o un impacto positivo en la capacidad de cómputo o en la capacidad de instrucciones que puede ejecutar un microcontrolador o un microprocesador. La relación no es tan directa, pero hay sí una relación indirecta, digámosle. Sí. No. Recuerdan que en la clase pasada habíamos dicho que los transistores tienen 3 regiones de operación, que son la zona de saturación, corte y la zona lineal. En el dominio digital, o en el dominio digital o lógico,
los transistores se usan en dos de esas tres zonas, que son corte y saturación. La zona lineal del transistor se ocupa en el dominio más que nada analógico, cuando uno quiere acondicionar o amplificar alguna señal. Entonces, conmutar me refiero cuando el transistor pasa de estar saturado o a estar cortado. Es decir, cuando pasa de ser una llave abierta a una llave cerrada. Conmutar quiere decir pasar de un estado al otro. Y la frecuencia de conmutación es cuando paso de uno al otro de manera, digamos, de manera periódica o cíclica. Entonces, la forma más rápida, digamos, cuando paso de un estado al otro, de ida y vuelta, y me quedo ahí, y el transistor funciona bien, es decir, que en estado off realmente es un circuito abierto, y en estado on es realmente un circuito cerrado, y se comporta como tal, digamos, se comporta bien, como uno esperaría, a la velocidad máxima que puede hacerlo el transistor es lo que se le conoce como el ancho de banda. Entonces, poder fabricar transistores más chicos en teoría nos permite que la conmutación pueda ser más rápida. Es como que hay una relación entre el tamaño, porque el tamaño, si es más chico, implica menos cargas moviendo de un lado a otro. Cuando digo cargas me refiero, fíjense, si esto es una llave abierta, quiere decir que de acá, digamos, no circulan electrones. Cuando es un circuito cerrado, quiere decir que todos los electrones disponibles circulan de un lado hacia el otro. La conmutación hace referencia a cuán rápido yo puedo hacer que circulen todos los electrones disponibles y cuando lo corto, cuál es la velocidad a la que puedo yo dejar de cortar esa circulación de electrones. Y a la velocidad máxima a la que yo puedo pasar de un estado a otro es el ancho de banda del transistor. La relación es, cuanto más chico el transistor, mayor frecuencia de conmutación. Cuanto más chico el transistor, obviamente si me ocupa menos espacio, puedo poner mayor cantidad de transistores. Y si puedo poner mayor cantidad de transistores, puedo aumentar la cantidad de cosas que puedo hacer. Digamos, puedo poner circuitos más complejos. Y aumentar la complejidad, normalmente en el dominio digital, o cuando uno habla de microprocesadores o microcontroladores, lo que está diciendo es, puedo hacer más cuentas. Y si puedo hacer más cuentas, puedo, por ejemplo, ejecutar un programa de manera más rápida. ¿Se ve? ¿Se entiende más o menos cuál es la relación? Bien. Bueno, lo que queda de estas diapositivas es de este archivo, de este PDF, es más que nada informativo. Péguenle una mirada. Acá hay una gráfica que va desde 1970 hasta el 2005, donde más o menos se ve que la relación es la que había predicho Moore. Bueno, estaría interesante acá completar los 20 años que faltan, ¿no? A ver qué pasó. Esto acá llega hasta el 2005. Bueno, algo sobre el consumo de energía, o mejor dicho, cuál es la potencia que disipa una compuerta. La energía es, digamos, la potencia es el valor instantáneo de la energía. En cambio, la energía es el valor acumulado a lo largo del tiempo. Digamos, hay que tener bien en claro que potencia y energía no son exactamente, digamos, no son la misma cosa. Energía implica la variable de tiempo, en cambio potencia es como una foto que yo le saco a la evolución de la energía. No vamos a entrar en los detalles acá, pero bueno, por supuesto, ¿no? Uno siempre tiene que ser criterioso a la hora de diseñar un circuito electrónico. Bueno, básicamente lo que se trata es tener diseños, digamos, eficientes y que consuman lo menos posible. Nosotros no nos vamos a meter, digamos, de nuevo, nos vamos a abstraer de lo que hay adentro de las compuertas.
vamos a suponer que tenemos una compuerta y bueno, si esa compuerta consume mucho, bueno, mala suerte. Pero lo que sí nos va a interesar es, por ejemplo, cuando empecemos el diseño de circuitos lógicos, es saber que las compuertas, por supuesto, disipan energía. Entonces, por ejemplo, si diseñamos un circuito y nos quedan 10 compuertas, lo que nos va a interesar a nosotros es tratar de, por ejemplo, reducir el número de compuertas. Y de esa manera reducir el consumo de energía de ese circuito. ¿Queda claro? Pero no nos vamos a meter en por qué, o por qué una compuerta o un circuito integrado disipa lo que disipa. Vamos a suponer que ese es un dato dado y nosotros vamos a tratar de ser eficientes en el diseño del circuito, obteniendo diseños eficientes desde el punto de vista de la cantidad de compuertas. ¿Bien? Bueno. Entonces ahora sí. ¿Qué pasó acá? Bien, arrancamos entonces con este archivo todavía no se lo subí, lo voy a subir ahí, lo voy a subir hoy después de la clase al aula para que al aula virtual para que lo tengan disponible. Pero hoy ya empezamos con el capítulo 2 del libro de Harris y Harris. Que, como les venía anticipando, el capítulo 2 empezamos con el diseño de circuitos combinacionales. Discúlpenme, pero tengo la voz media jodida. Bien. Circuitos combinacionales. ¿Alguien sabe qué es un circuito combinacional o lógica combinacional? Vamos a ver dos tipos de lógicas a lo largo del curso, que es la lógica combinacional y después vamos a ver la lógica secuencial. La lógica combinacional la podemos ver como una lógica o circuito sin memoria, donde la salida queda determinada pura y exclusivamente por los valores de la entrada. Esto quiere decir que si en algún momento la entrada de un circuito cambia, la salida va a cambiar. En cambio, en la lógica secuencial, vamos a ver después que son circuitos con memorias, de manera tal que la salida del circuito ya no depende solo del valor de las entradas, sino del estado anterior a esas entradas. Es decir, digamos que tiene memoria y evoluciona de acuerdo al diseño, digamos, a cómo hayamos diseñado ese circuito. Me anticipé un poco acá, lo pasé por alto, pero bueno, tal vez valga la pena aclararlo, mencionarlo. Un circuito nosotros, bueno, acá está dibujado como una caja, ¿no? Pero habíamos dicho un circuito combinacional tiene entradas. Por supuesto, digamos, la cantidad arbitraria va a depender de la funcionalidad de ese circuito, de que sea lo que estemos diseñando. Tiene salidas, también la cantidad de salidas va a depender de lo que haga ese circuito, lo que estemos diseñando, etcétera, etcétera. Y tiene estados internos. ¿Ven? Que estos estados internos, acá está esto bien dibujado de manera bien genérica, pero estos bloques internos acá son los que nosotros vamos a diseñar todo este bloque de acá. Vamos a empezar a diseñar todo este bloque de acá. ¿Qué es lo que necesitamos para diseñar un circuito combinacional? Es decir, cuando uno necesita resolver un problema, ¿cuáles son los pasos a seguir o cuál es la receta que tenemos que seguir para diseñar un circuito combinacional? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué tenemos que hacer? Exactamente.
Lo más importante antes de agarrar papel y lápiz o lo que sea, o salir a corriendo a comprar compuertas o circuitos integrados, también uno tiene que entender primero el problema. Si uno entiende el problema, si uno entiende cuál es el problema, tiene el 50% resuelto. Ahora, si uno no entiende cuál es el problema que tiene que resolver, no sirve de nada que nos pongamos a resolver ecuaciones booleanas, etcétera, etcétera, conectar con puertas, si no entendimos bien qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, lo más importante, lo fundamental es entender el problema. Una vez que entendemos el problema, podemos usar las herramientas del álgebra de Boole, lo que vamos a ver a lo largo de este curso, para diseñar el circuito. Pero si no entendemos qué es lo que tenemos que resolver, no podemos hacer nada. Entonces, lo primero es entender el problema. Una vez que uno entiende el problema, puede empezar a clasificar o a separar, digamos, cuáles son variables de entrada, cuáles son variables de salida, cuáles son variables intermedias, como en este caso acá la señal N1, que es la salida del circuito E1. Fíjense, N1 es salida de E1, pero es entrada a E3. Y es una variable intermedia porque no es ni entrada ni salida. Entonces uno primero tiene que entender el problema, clasificar cuáles son sus entradas, cuáles son las salidas, y una vez que tenemos eso clasificado, ahí recién podemos empezar a diseñar la relación entre las variables de entrada y salida que me relacionan, cuál es la función o la relación que, mejor dicho, para no ser redundante, cuál es la función que relaciona las entradas con las salidas de la manera apropiada o de la manera tal que resuelve mi problema. ¿Cómo? Sí, una función booleana, digamos, sí, está bien, digamos. Sí, exactamente. Y al principio, digamos, hoy vamos a ver algunos ejemplos así bien sencillos donde vamos a directamente a ver cuáles son las relaciones entre las compuertas. Pero después, cuando empezamos a ver álgebra de Boole, ahí sí vamos a encontrar de manera explícita cuál es esta función o esta relación entre las entradas y las salidas. De hecho, es el álgebra de Boole la herramienta que vamos a utilizar, por ejemplo, para reducir un circuito o tratar de reducir un circuito o la cantidad de compuertas de un circuito para obtener un diseño óptimo, por ejemplo, desde el punto de vista del consumo de energía. Bueno, digamos, cuáles son las reglas o cómo se clasifica o cómo uno reconoce un circuito combinacional. Bueno, por supuesto, en un circuito combinacional todos los elementos que intervienen son elementos combinacionales, es decir, con puertas lógicas. Básicamente lo que queremos decir acá es que son elementos que no tienen memoria. Porque si empezamos a introducir elementos con memoria, vamos a estar en un circuito secuencial. Pero por ahora nos restringimos a los circuitos combinacionales de manera tal que todos los elementos son combinacionales o sin memoria. Cada nodo, ¿qué es? Cada nodo lo podemos pensar como una conexión entre distintas compuertas. Cada nodo puede ser una entrada o una salida, o depende cómo los veamos, puede ser ambas. Por ejemplo, este punto acá azul acá es la salida de esta compuerta, pero al mismo tiempo es la entrada a esta otra compuerta. Lo importante es que, que no haya caminos cíclicos. Esto quiere decir que no haya realimentaciones, porque, vamos a ver después que justamente mediante realimentaciones es que logramos elementos con memoria.
¿Está bien? Entonces, si uno por ahí realimenta algo de esta manera, puede obtener memoria y ya estaríamos en un circuito secuencial en vez de combinacional. Bueno, esto es importante, digamos, no conectar, digamos, yo creo que queda bastante claro, ¿no? Pero por supuesto no se pueden conectar las salidas de dos compuertas lógicas de esta manera. ¿Por qué no se pueden conectar las salidas de dos compuertas lógicas de esta manera? ¿Cómo que se perdería la información? Sí, sí. Sí, digamos, básicamente... ¿Cómo? Exactamente, no se pueden tener dos estados a la vez sobre un mismo nodo. De hecho, si uno conecta de esta manera, básicamente lo que va a pasar es va a terminar quemando esta compuerta y quemando esta otra compuerta, porque básicamente acá recuerden que el nivel lógico alto, básicamente para nosotros es un nivel de tensión, supongamos de 5 volts. Y el nivel lógico bajo es un nivel de tensión de 0 volts. Entonces básicamente lo que tenemos acá va a ser un cortocircuito. Va a fluir una gran corriente hacia acá por la diferencia de tensión, que básicamente lo que va a hacer nos va a terminar quemando las compuertas. Digamos, más allá de lo que suceda lógicamente, que si el estado va a quedar indeterminado, esto digamos para el circuito básicamente se va a quemar, al menos se van a quemar estas dos compuertas donde, cuyas salidas están conectadas juntas. Entonces esto es una precaución que uno tiene que tener para no quemar las cosas más allá de lo que suceda con los estados lógicos. Claramente acá los estados lógicos van a estar indefinidos porque digamos, no se puede determinar, no se puede predecir cuál va a ser el valor de tensión acá antes de que se quemen las compuertas, y dependiendo, recuerden los márgenes de ruido, supongamos que esto viene a la entrada de otra compuerta, dependiendo de los márgenes de ruido de esta compuerta, lo puedo interpretar como un 0 como un 1. Pero conectar dos salidas juntas es algo que seguro nos va a quemar el circuito. Se los digo porque me ha pasado. Bien, ecuaciones booleanas, digamos, una breve introducción a las ecuaciones booleanas, es lo que les mencionaba recién. Acá nosotros vamos a designar, sobre todo más adelante cuando hagamos el análisis temporal de los circuitos lógicos. Acá la CL hace referencia a circuito combinacional, la C es de circuito lógico, la C es de circuito, la L es de lógico. De nuevo tenemos las entradas, tenemos la salida, y lo que les mencionaba hoy es que hay una relación entre las entradas y la salida. Algo que yo pasé por alto hoy es que, recuerden que yo había escrito algo, pero esto es, ahí está. Para cada salida que tenga el circuito, presten atención porque esto es súper importante. Para cada salida que tenga el circuito, yo voy a tener una ecuación booleana que me relacione todas las entradas del circuito con esa salida.
Es decir, que si el circuito tiene 5 entradas, tiene 5 salidas, yo voy a tener en este caso 5 ecuaciones que me relaciona la salida 1, la salida 2 y así hasta la salida 5 mediante alguna función lógica de las entradas. ¿Está bien? Bueno, acá en este ejemplo, digamos, eso es un diseño ahí, eso es un sumador con acarreo. Vamos a ver más adelante, digamos, pero es lo que está puesto como ejemplo ahí por si alguien ya lo ha visto o lo reconoce. Bueno, antes de empezar el diseño de circuitos combinacionales, tenemos que ponernos de acuerdo, digamos, con cuál va a ser el idioma en común en el que necesitamos hablar de oral más para saber qué estamos diciendo. El complemento de una variable, ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Es la rayita arriba de una variable, que lo que hace es negar su valor lógico. Es decir, que si la variable A es un 1 lógico, al negarla, lo que yo obtengo es el 0 lógico. ¿Está bien? Bien, un literal. ¿Qué es un literal? Bueno, cuando uno manipula o cuando veamos las ecuaciones booleanas o las ecuaciones lógicas, un literal es cada una de las instancias de las variables. Es decir, yo puedo tener tres variables, como en este caso, A, B y C, ¿está bien? Y puedo tener una función que sea, una función de A, B, C, que sea A por B más A negado por C más A por A negado. Esta función, este circuito o esta función lógica tiene tres variables. Pero la relación o la ecuación lógica que yo utilizo para describir este circuito tiene tres variables de entrada y esa ecuación tiene 1, 2, 3, 4 literales de la variable A, una literal de la variable B y un literal de la variable C. Literal se le llama a cada aparición de las variables en su forma directa o en su forma negada. ¿Ya claro? ¿Se ve cuál es la diferencia entre variable y literal? Entonces, en este caso tengo tres variables y tengo, por ejemplo, 4 literales de la variable A. ¿Qué es un implicante? Un implicante se le llama simplemente al producto de las literales, como en los ejemplos de acá. ¿Qué es un mini término? Un mini término también es un producto de las variables donde necesariamente, digamos, por definición tienen que aparecer todas las variables de la función lógica. Es decir, que si mi circuito tiene las tres variables A, B o C, esto, por ejemplo, acá, B por C es un implicante. Pero no es un mini término, porque para que sea un mini término tiene que aparecer la variable A. Un mini término es un producto donde aparecen todas las variables de entrada del circuito, ya sea en su forma directa o en su forma negada. Por ejemplo, acá A, B por C negado es un mini término. A, B por C es también un mini término, por más que sea que aparezca en su forma directa y acá aparezca en su forma negada. Un mini término es un producto que relaciona todas las variables de entrada del circuito. Uh-huh. Uh-huh.
Claro, sí, digamos, las variables de entrada del circuito, básicamente cuando expresás ese circuito o esa relación a través de una ecuación booleana, las variables son los argumentos de la función. Por ejemplo, en este caso es una f de a, b y c. ¿Cuál es la relación entre esas variables? Bueno, la relación es a por b más a negado por c más a por a negado. Acá está la relación entre las entradas y por la salida, llamémosle y. Ahora, en esta relación, cada aparición de la variable a, ya sea que esté en su forma directa o negada, es un literal de esa variable. Digamos, si querés hacer una analogía con programación, es cada vez que instancias la variable a, cada vez que se instancia la variable a se le llama literal. Exactamente, cada vez que se usa en su forma directa o negada. Entonces, en esta ecuación tenemos 4 literales de a, un literal de b y un literal de c. A ver, podría ser que la función sea f de a, b, c, d y e. Y la relación sea a por b negado más c. Digamos, ¿por qué no? Es decir, en este caso, ¿cuáles son las variables del circuito? Las variables de entrada. Exactamente. Y en la relación entre las entradas y las salidas, ¿cuántas literales de a tengo? ¿Cuántas literales de b? ¿Cuántas literales de c? ¿Y cuántas literales de d y de e? Ninguna. Bien. ¿Cuántos minitérminos tiene esta función? Ninguno. ¿Cuántos implicantes tiene esta función? Uno. A ver, ¿queda claro? Bien, y lo que nos está faltando es la definición de maxi término. Maxi término es parecido a la definición de mini término. Maxi término es un término donde aparecen todas las variables de entrada, pero la relación entre ellas es la suma lógica. Entonces, si nuestro circuito tiene 3 variables de entradas, a, b y c, esto es un mini término. Esto es otro maxi término, y esto es otro maxi término. Bien. Bien. Ahora, ¿por qué necesitamos definir, por ejemplo, mini términos y maxi términos? Porque uno puede diseñar un circuito combinacional a través de la suma de mini términos o del producto de maxi términos. Vamos a ver que tenemos básicamente dos formas para diseñar circuitos: mediante suma de mini términos o productos de maxi términos. El circuito va a hacer exactamente lo mismo. Digamos, si los diseñamos bien, tenemos dos caminos distintos que nos van a llevar a dos circuitos que hacen exactamente lo mismo. Después uno tendrá que elegir, digamos, con cuál se queda en función de algún parámetro o criterio de optimización. Por ejemplo, qué sé yo, la cantidad de compuertas, si uno quiere reducir el consumo de energía.
Pero vamos a ver de entrada que tenemos dos formas distintas o dos recetas distintas para diseñar o resolver un mismo problema. Bien. Bueno, esto voy a volver con esto un ratito. Me parece más interesante ahora pasar a un ejemplo para que quede para no repetir estas diapositivas, sino digamos para ir deduciendo lo que dicen las diapositivas de acá. Veamos este ejemplo. A ver, tenemos el ejemplo es bien sencillo. Digamos, necesitamos diseñar un circuito combinacional. Un circuito combinacional. Un circuito combinacional que nos diga o que nos permita, que nos indique si vamos a ir a almorzar o a comer a la cafetería. En función de ciertas variables. Acá el enunciado lo que dice es: no vamos a ir a la cafetería si está cerrada, es decir, si no está abierta, y si solo venden esto acá que no sé bien qué es, pero supongo que debe ser así, algo como un pancho de ¿cómo se llama? De pororó. Pero bueno, no importa. Digamos, necesitamos diseñar un circuito combinacional que nos indique en función de dos variables de entrada si vamos a ir a comer a la cafetería. ¿Cuál es el enunciado del problema? Básicamente lo que dice es: no vamos a ir a la cafetería si no está abierta y si solo venden panchos. Habíamos dicho que cuál es el primer paso para empezar a resolver o diseñar un circuito combinacional. Entender el problema. Entonces, ¿el problema cuál es? Exactamente, digamos, acá el problema es bien sencillo. Creo que queda claro desde el enunciado. Digamos, el problema es entender o decidir si vamos a ir a comer a la cafetería o no. Lo siguiente que tenemos que hacer es discernir cuáles van a ser nuestras variables de entradas y cuál va a ser la salida de nuestro circuito. ¿Cuál les parece a ustedes que pueden ser nuestras variables de entrada? Si solo venden panchos, exactamente. ¿Y la variable de salida cuál es? Sí, por supuesto, digamos, estamos acá en el dominio digital. Entonces, cada variable puede tomar solamente uno de dos posibles valores, ¿sí o no? Alto o bajo, 0 o 1, abierto o cerrado. Abierto o cerrado en el sentido de la llave, ¿no? Entonces, ¿cuál es la variable de salida? Exactamente, si ir a la cafetería o no. Es decir, yo acá al circuito le proveo de los valores de las dos entradas y el circuito me dice si yo tengo que ir o no. Por supuesto es un ejemplo de juguete, ¿no? Es simplemente para entender cuál es el procedimiento. Entonces identificamos las variables de entradas, que son si está abierto o no, si solo venden panchos, y el circuito
a través de la salida me dice si voy a ir a la cafetería o no. Bien, una vez que identifico todas las variables, lo que tenemos que hacer es todas las variables de entrada y de salida, lo que tengo que hacer es ordenar esto en una tabla. Si yo acá tuviera dos salidas, por ejemplo, la otra salida fuera, si no voy a la cafetería, bueno, voy a otro lado, o lo que valga esta salida, se coloca acá al lado de la salida E, o de la salida que tenga. En este caso es una sola salida y queda de esa manera. A ver, las variables de entrada, dijimos, pueden tomar uno de dos posibles valores. Tengo dos variables de entradas. ¿Cuántas combinaciones posibles de entrada va a tener este circuito? Exactamente, 2 al cuadrado. Tengo dos variables, cada variable puede tomar dos valores posibles, esto me da un total de 4 combinaciones posibles, que son estas que están enumeradas acá. Entonces ahora para cada combinación posible lo que tengo que hacer es asignarle el valor correspondiente a la salida. Es decir, si la cafetería está cerrada y no venden solo panchos, ¿voy o no? No. Si está cerrada y solo venden panchos, ¿voy o no? Tampoco. Si está abierta y no venden solo panchos, ¿cómo? Si está abierta y no venden solo panchos, fíjense, porque acá tiene hay que tener cuidado, porque acá está, fíjense cómo está enunciado, dice you won't eat, es decir, no vas a ir a la cafetería a comer, es decir, está afirmando como el negativo, te está diciendo en qué condiciones no vas a ir. Digamos, no vas a ir si no está abierto y si solo venden panchos. Es decir, si no está abierto, de seguro que no voy. Ahora, si sí está abierto, ¿qué tiene que pasar para que vaya? Digamos, si solo venden panchos, que es lo que dice acá, yo no voy, que es lo que dice acá. No vas a la cafetería si no está abierta y si solo venden panchos. Entonces no voy. Exactamente. Entonces acá es un 1. Sí voy. Y si está abierta pero solo venden panchos, no voy. ¿Alguna duda? ¿Queda claro por qué la tabla tiene esos valores? Bien. Entonces, esto es... completar esta tabla va de la mano con entender el enunciado del problema, entender el problema. Si yo entendí bien el problema, pude discernir o clasificar cuáles son mis variables de entrada, cuál es mi variable de salida y la relación entre las entradas y la salida, lo que sigue a continuación es totalmente sistemático. Es, digamos, utilizando las herramientas que vamos a empezar a ver, las que nos van a llevar a diseñar el circuito lógico en sí. Pero lo primero que necesitamos es esta tabla de acá. Y esta tabla de acá se conoce como tabla de verdad del circuito lógico o de la función lógica. Bien, entonces para sacarla acá,
Entonces queda de esta manera. Que es bueno lo que tenemos ahí. Ahí estaba resuelta. Y una vez que tenemos la tabla de verdad resuelta, habíamos dicho que tenemos dos formas distintas de expresar la relación entre las entradas. Entre las entradas y las salidas. Una es a través de suma de productos o a través de productos de sumas. Entonces, fíjense, acá tenemos en la primera parte, en la parte de arriba, digamos, de la diapositiva, tenemos la tabla de verdad y cómo quedaría si la expresamos como una suma de productos. Y en la parte de abajo, cómo quedaría si la expresamos como un producto de sumas. Fíjense, cuando uno lo quiere expresar como una suma de productos, lo que tiene que hacer es fijarse para qué combinaciones de las entradas la salida se hace 1. Acá a cada fila las vamos a enumerar, comenzando desde el 0, 0, 1, 2, 3. Fíjense que la numeración coincide directamente con el código binario natural de cada una de las entradas. Y lo que tenemos que hacer es fijarnos para qué combinaciones de las entradas la salida se hace 1. En este caso la salida se hace 1 para la fila 2, digamos es la tercera fila, pero nuestro sistema de numeración que comienza en 0 es la fila 2. Entonces la salida, acá dice Y, pero en realidad es, fíjense acá está mal esta diapositiva, ayúdenme a corregirla. Primero que la salida no es no es Y, sino que es E. E es igual a, y acá tengo que escribir el producto que hace que la salida sea 1. ¿Cuál es el producto? Exactamente. Voy a borrar acá para que quede un poco más claro. Entonces E va a ser igual, identifico cuáles son las filas donde la salida se hace 1. Veo que es esta acá, que está encerrada en azul. Y escribo ese producto. ¿Cómo escribo ese producto? Bueno, por supuesto la relación entre todas las entradas va a ser un producto lógico. ¿Y cómo escribo los literales de las variables? Bueno, en esta fila donde la salida se hace 1, si la variable aparece en su vale 1, lo escribo en su forma directa por la siguiente variable, que en este caso C vale 0. Si C vale 0 o la variable vale 0, lo escribo en su forma negada. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si este término o esta fila también fuera 1? Bueno, por supuesto que tengo que incluirlo en mi circuito. Acá pongo más o, porque aparece en su vale 1, por C, es decir, en su forma directa, también porque vale 1. Y así para cada fila donde la salida se hace 1. En este caso la función original tiene la salida se hace 1 solo para una fila, entonces la salida o la función lógica va a tener solo un producto. Que en este caso ese producto, o mejor dicho, este método de diseño, todos estos productos o implicantes son mini términos. Fíjense que aparecen todas las variables de entrada del circuito. En este caso son únicamente 2.
Pero bueno, aparecen todas, entonces es un mini término. Y fíjense esta forma acá de expresar también la relación. Se usa el símbolo, o lo mejor dicho la letra griega sigma, que normalmente es la letra griega que usamos para denotar sumatorias. Y acá se listan todas aquellas filas donde la salida se hace 1. Que en este caso solamente es la fila 2, por eso va únicamente el 2. Pero si también estuviera la fila 3, tendría que poner acá también la fila 3. Pero en este ejemplo solo es la fila 2. ¿Queda claro? Bien. Para f de E no, porque E es la salida. Tendría que escribir f de OC igual a E. Y esto es O por C legado. O también esto. Sí. Ujú. Sí. Sí, sí, sí. Siempre que nosotros escribamos la relación entre las entradas y las salidas como una suma de productos, eso es así. La variable que aparece en su forma, digamos que vale 1, se la escribe en su forma directa, y la variable que vale 0 se la escribe en su forma negada. Bien, veamos entonces ahora la otra forma, cómo el mismo circuito lo podemos escribir como un producto de sumas. El producto de sumas también se escribe la tabla, las entradas, las salidas. Fíjense que la relación es la misma. Voy a ir a la cafetería solo si está abierta y si no ofrecen solamente panchos, sino digamos alguna otra opción más. Pero para escribirla como productos de suma, yo lo que tengo que ver es cuáles son las filas donde la salida se hace 0. Que en este caso son 3, por supuesto. Si la salida se hace, de las 4 filas que tengo, se hace vale 1 en solo una, en las restantes va a valer 0. Entonces si acá tenía solo una donde valía 1, acá voy a tener 3 donde vale 0. Entonces me fijo en estas filas, en todas las en las que se hace 0, porque ahora cuando lo escriba como producto de sumas, tengo que incluir todos aquellos términos o aquellas filas donde la salida vale 0. Entonces acá no es Y, sino que es E igual a, ahora es producto de sumas. Acá tengo un producto, acá tengo otro producto. ¿Cuál va a ser el primer maxi término? Bueno, digamos en la primera fila la salida se hace 0. Como la variable vale 0, escribo literal en su forma directa. Y acá como la variable C también vale 0, escribo su literal también en su forma directa. Tengo que pasar a la segunda fila, o a la siguiente fila donde la variable de salida se hace 0. En este caso dijimos tenemos 3. Entonces, y acá va el segundo maxi término. Como la variable O vale 0, lo escribo en su forma directa. Más, como la variable C vale 1, lo escribo en su forma negada. Porque todavía me queda otro maxi término donde la salida se hace 0. Acá, como la variable O vale 1, lo escribo en su forma negada. Y acá de nuevo, como la variable C vale 1, lo escribo también en su forma negada.
Y esto se puede escribir de esta otra manera, también utilizando la letra griega pi mayúscula, que es la que normalmente se utiliza para denotar productorias. Fíjense que esto es un producto acá de 3 maxitérminos. Y entre paréntesis escribimos el índice de las filas donde el maxitérmino vale 0. Entonces estas son dos formas distintas de resolver el mismo problema. Encontramos dos soluciones distintas. Una es E igual al producto de los maxitérminos 0, 1 y 3. Y la otra es E igual a la suma de los productos o minitérminos o 2 con índice 2, que se corresponde con O por C negado. ¿Queda claro? Bien. No. No. Digamos, el circuito, si yo dibujo el circuito, si yo dibujo el circuito como una caja negra, con dos entradas, O y C, y una salida E, independientemente que yo acá adentro de esta caja, que no es negra sino que es roja, lo haya diseñado así o lo haya diseñado así, la salida va a valer 1 solamente cuando O vale 1 y cuando C vale 0. Digamos, el funcionamiento del circuito es exactamente el mismo. El circuito me tiene que decir cuándo voy a la cafetería o no. No importa cómo yo lo diseñe. No importa si adentro lo construí implementando esta ecuación o si adentro lo construí implementando esta otra ecuación. El funcionamiento del circuito tiene que ser exactamente el mismo. Digamos, si lo implemento de una forma y hace una cosa, y si lo implemento de otra forma hace otra cosa, eso no es el mismo circuito. Independientemente como yo... no sé si te entiendo del todo, digamos, te entiendo, pero no. Digamos, el circuito, de nuevo, la salida E, sí, está bien lo que vos decís. En esta metodología, en suma de productos, yo miro cuando la salida es 1. Y en esta otra metodología, producto de sumas, miro cuando la salida es 0. ¿Cómo, perdón, va a ser la... Sí. Ujú, ujú. Sí. Claro. Sí, perdón, ahora sí te entiendo. Sí, tenés razón. Lo que pasa es que no siempre va a ser tan directa, digamos, tan sencilla la ecuación. Por ejemplo, ¿qué pasaría si acá esto fuese un circuito con 3 entradas? Supongamos que tenemos además la entrada P, ¿está bien? Y acá en la salida te queda O por C negado. ¿Qué pasó con P?
digamos, eso, digamos, no importa, es una pregunta, no estaba esperando que me responda, digamos, en este caso uno puede identificar eso que vos decís porque la salida queda directamente expresada a través de mini términos en este caso y maxi términos en este caso. Uno puede implementar directamente esto o esto y el circuito va a funcionar. Pero después vamos a ver que en realidad se los pueden, en este caso no porque son bien sencillos, pero cuando veamos relaciones un poquito más complejas, vamos a ver que en realidad a esto se lo puede simplificar. Entonces cuando ya la salida no queda expresada como suma de mini términos o como productos de maxi términos, sino que los productos o las sumas no son ni mini términos ni maxi términos porque no aparecen todas, digamos, no aparecen todas las variables. Ahí ya no es tan fácil identificar cuáles son los otros que valen 0 o 1. Pero bien, digamos, eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Digamos, lo importante acá es que quede claro cuál es el procedimiento para encontrar la relación lógica o la ecuación lógica dada la tabla de verdad del circuito. ¿Queda claro? ¿Queda claro eso, cómo hacerlo? Bien. Bueno, acá ya empiezan los axiomas del álgebra de Boole. Pero esto me gustaría continuarlo más de lleno la clase que viene. Así que la clase que viene vamos a así meternos de lleno con el álgebra de Boole para ya empezar a equipar la caja con algunas herramientas que nos permitan diseñar circuitos combinacionales. Entonces acá, antes de empezar con el álgebra de Boole, me gustaría más vale hacer algún otro ejemplo. A ver, díganme algún ejemplo. Un circuito con 3 variables y una salida. Y alguna relación, algo que se les ocurra. Si no se les ocurre, bueno, invento. ¿No? Ahí está. Una buena la idea. Entonces, y hagámoslo. ¿Se ve lo que escribo acá? Pero se alcanza a ver. A ver si le puedo aumentar. Un segundo a ver si puedo aumentar el tamaño de la fuente. Digamos que se puede, pero no sé cómo. Bueno, lo escribo acá. Y en todo caso se los dicto. ¿Está bien? Bien, entonces el problema es... ¿Seguimos con el mismo? Bueno, entonces... el problema es diseñar un circuito lógico combinacional para determinar si
Vamos a la cafetería. Entonces, 1. Vamos a la cafetería si está abierta. 2. Vamos si solo ofrecen sí, pero digamos, no importa, digamos. Si lo modificamos mejor. Ofrecen sola media luna. Y 3. Vamos solo si llueve. Sí, a mí también me gusta la lluvia. Claro. Acá con ese, ¿no? Bueno, no importa. Entonces, el problema es este, digamos, tenemos que vamos a ir a la cafetería. Solamente, por supuesto, si está abierta. Solamente si ofrecen medialunas y solamente si está lloviendo. En otro caso, no vamos. Entonces, ¿cuáles son las variables de entrada? Díganme con una letra cualquiera para. Entonces, salida, la C de cafetería. Las entradas, bueno, si está abierta, la A. La M para las medialunas y la L si llueve. Perdón, pero cambié todo lo que me dijeron recién. Pero entonces tenemos ahí la salida es la C, cafetería. Si está abierta la A, si ofrecen solo medialunas la M y vamos solo si llueve. Entonces tenemos A, M, L. A, M, L y C. ¿Cuántas combinaciones posibles va a tener ahora este circuito? 8, exactamente. Fíjense que estoy escribiendo todas las combinaciones posibles, digamos, independientemente del orden que en la. Estoy escribiendo mejor todas las combinaciones posibles, que sabemos que son 8. Las combinaciones posibles son las de acá. Entonces, esto si está abierto, si solo ofrecen medialuna y solo si llueve. Entonces, en este caso, bueno, acá es fácil distinguir ya de entrada algunos valores de las salidas, porque por ejemplo, para las 8 combinaciones posibles, para todas las filas o combinaciones donde la cafetería esté cerrada, la salida va a ser 0. Es decir, si está cerrada, no voy. Por más que esté cerrada, esté lloviendo, y supongamos que está cerrada pero quedaron medialunas de ayer, no vamos porque está cerrada. Bien, las otras 4 combinaciones posibles, la cafetería está abierta. Entonces hay que prestar atención a los valores de las otras variables. No ofrecen solo medialunas y no llueve. Entonces no voy. No ofrecen solo medialunas, pero llueve. Ofrecen solo medialunas, pero hay un sol radiante. Está abierto, ofrecen solo medialunas y además llueve. Sí, voy. ¿Está bien? Bien. Bueno, acá de nuevo quedó solamente una sola fila donde la salida vale 1, que es la última. Entonces, ¿cuál era la salida? C.
si a mí me están apurando para escribir cuál es la relación entre las entradas y las salidas, yo a esto lo puedo escribir bien rápido como C es igual a las sumatorias de qué términos. Siete. Porque solo la fila 7 hace que la salida C valga 1. Que esto es igual al producto de qué. Alguien ahí creo que levantó la mano, ¿puede ser? Ah. ¿Cuál es el mini término que tiene que aparecer acá? A por M por L. Exacto. Esta es la fila que se pone, que hace que la salida valga 1. A vale 1, M vale 1, L vale 1. Entonces el producto de las tres en su forma directa. A ver, si me están apurando para escribir esto como una productoria, ¿cuáles son los términos que se van a estar multiplicando? Los maxi términos. Exactamente. 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una forma rápida de pasar de una forma a la otra, de sumatoria a productoria, es, me tengo que fijar cuántas combinaciones posibles tiene la entrada de mi circuito. En este caso son 8. Eso quiere decir que los índices van del 0 al 7. Entonces, todos los índices que aparezcan cuando lo escribo como sumatoria, todos los índices que no aparezcan cuando lo escribo como sumatoria van a aparecer cuando lo escribo como productoria. Entonces, fíjense lo fácil que es pasar de una forma a la otra. Si sé que va del 0 al 7, y acá está el 7, solamente el 7, acá van a estar todos los demás. Y si yo ahora quiero escribir esto, además, para completar, si a esto lo quiero escribir como un producto de maxi términos, ¿cuáles son los maxi términos que tengo que escribir acá? Pero primero, digamos, antes de cuáles son. ¿Cuántos son? Sí, pero ojo que no son 6. ¿Cuántas son? Es la cantidad de elementos que tengo acá. Son 7. Va de 0 a 6 porque, claro, estamos comenzando con el índice 0. Pero son en total 7. Entonces, acá el primer maxi término, acá en realidad el orden no importa, pero bueno, yo los voy a escribir en orden, como los tengo escrito acá. 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, el primer maxi término es el de índice 0. ¿Cómo quedaría? A más M más L. Perfecto. Como A vale 0, va en su forma directa. Como M vale 0, va en su forma directa. Como L vale 0, va en su forma directa. Por el segundo maxi término. Más L negado. Perfecto. L negado porque acá L vale 1. Por el tercer maxi término. Perfecto. Por el que sigue. Por
Perfecto. Por por los demás están de acuerdo, o no sé si quedaste vos solo. Bien, y para terminar, digamos, tenemos las dos implementaciones. La salida de nuestro circuito expresada como suma de productos o como producto de sumas, AML, bien, yo voy a implementar el circuito como sumatoria de productos, que en este caso tiene un solo término, que es el término 7, que es A por M por L. Bien, ¿cómo implemento eso? Bueno, como es A por M por L, y yo sé que el producto lógico lo puedo implementar con una compuerta AND, este circuito sencillamente va a hacer eso. El producto de A por M por L. Y eso me da como resultado C, que me dice si voy a la cafetería o no, en función de qué es lo que ofrecen y cómo está el tiempo. Si no tuviera una compuerta de 3 entradas, si solo tuviera compuerta de 2 entradas, no importa. Lo implemento así. Y acá voy a tener una variable intermedia, que en este caso no tiene mucho sentido darle nombre, pero es por ejemplo N1 como teníamos al principio de las diapositivas. Bien, les voy a dejar de tarea para la semana que viene la implementación del circuito como producto de maxitérminos. ¿Está bien? A ver, bueno, eso les queda... Bueno, esa es la tarea. Exactamente. Dibujar, digamos, las compuertas que implemente esta función lógica de acá. Que es el producto de 7 maxitérminos. Bien, ¿alguna duda hasta acá? ¿Alguna consulta? Queda claro entonces cómo encarar el diseño de un circuito combinacional como suma de mini términos o como producto de maxi términos. Bien, si no hay dudas, les dejo como tarea la implementación de este circuito de acá. Bueno, entonces si no hay dudas, los despido y nos vemos la semana que viene. Sí. Bueno. Perdón, lo corrí. No, lo que les decía es digamos, más importante que copiar las ecuaciones, tal vez hubiera sido tener presente cuál es la consigna. Es decir, vamos a la cafetería si está abierto, si solo ofrecen medialunas y solo si llueve. Entonces, digamos que
Sí, sí, digamos, la consigna es la misma. Pero los que les queda de tarea es la implementación del circuito como producto de sumas. O como producto de maxi términos. Bien. Bueno, nos vemos entonces la clase que viene. Bueno, chau chau. Yo espero que para hoy mismo. Bueno, hasta luego, buen fin de semana.